Continuando con la lección 2, ahora vamos a recortar esta textura al planeta de abajo. Hay muchas formas de hacerlo, pero te voy a enseñar una de las más flexibles y útiles en After Effects, el mate de seguimiento o track mate, del que hablaremos más a fondo más adelante. Básicamente funciona como una plantilla que permite mostrar u ocultar partes de una imagen o video usando la transparencia de otra capa. Para hacerlo, primero duplicaremos el planeta. Podemos hacerlo desde editar, duplicar o con control D, un atajo que definitivamente deberías memorizar. Luego colocamos la copia encima de la textura. Verás que la opción de mate de seguimiento no aparece al inicio en el timeline. Para mostrarla usamos los switches que activan los controles de transparencia. Ahí, junto con los modos de fusión que probablemente ya conoces de Photoshop o Illustrator, encontramos la opción de track mate. Si en el mate de seguimiento seleccionamos la capa del planeta duplicado, After Effects usará su transparencia para recortar la textura. Gracias a eso, la textura queda limitada únicamente al interior del planeta. Duplicaremos el planeta porque, si no existiera la capa original debajo, solo veríamos la textura con transparencia. Ahora, aunque movamos la textura, nunca se saldrá de la forma del planeta, pero notarás algo importante. Si movemos el planeta debajo, la textura y la copia no lo siguen porque siguen siendo capas separadas. Para moverlas juntas, necesitamos emparentarlas. Esto se hace desde principal y enlace, que está al lado del mate de seguimiento. La forma más rápida es usando el icono espiral, primario o pick whip. Esto sirve para conectar una capa con otra simplemente arrastrando esa espiral hacia la capa que queremos usar como referencia. En este caso, conectamos el planeta de arriba con el de abajo. También podríamos hacerlo desde el desplegable, pero cuando trabajas con muchas capas, resulta mucho más cómodo usar el pick whip. Ahora, cuando movamos el planeta principal, la textura y la otra capa se moverán junto con él, y eso nos permitirá animar y organizar nuestro personaje de una forma mucho más sencilla. Antes de empezar a animar, vamos a observar rápidamente lo que queremos lograr. Verás que estas piezas aparecen, se juntan en el centro y luego hacen un pequeño movimiento mirando hacia un lado y hacia el otro. Empezaremos animando cómo las piezas se reúnen en el centro. Después haremos que aparezcan en orden y finalmente agregaremos ese pequeño movimiento. Para animar una capa en After Effects necesitamos trabajar con sus propiedades. Por ejemplo, si queremos animar este elemento, primero abrimos sus propiedades y luego las opciones de transformación. Aquí encontraremos parámetros como posición, escala, rotación y opacidad. Verás que puedes modificar estos valores haciendo clic y arrastrando, pero también puedes escribir números manualmente e incluso usar operaciones matemáticas. Algo importante que debes entender es que prácticamente todo en After Effects se puede animar. Cualquier propiedad que tenga este icono de cronómetro al lado puede generar animación. Incluso los efectos que aplicamos a una capa, como en esta textura, también aparecen dentro del timeline. Podemos desplegarlos, ver sus propiedades y animar parámetros como el color, intensidad y muchas cosas más. Para animar una propiedad en After Effects, lo primero que tenemos que hacer es activar el cronómetro. Cuando lo hacemos, pasan varias cosas. El cronómetro se pone de color azul, aparecen unas flechas junto a un diamante en el lado izquierdo y además se crea un rombo en el timeline. Ese rombo es un keyframe o fotograma clave. Lo que significa es que After Effects ha guardado los valores actuales de esa propiedad en ese momento exacto de la animación. Si ahora avanzamos con el tiempo y movemos la capa, After Effects creará automáticamente un nuevo keyframe. Entre un keyframe y otro, el programa se encarga de interpolar los valores, es decir, calcula automáticamente todos los pasos intermedios para generar la animación de un punto al otro. Una vez que una propiedad está activada para animar, cada cambio que hagamos generará automáticamente un nuevo keyframe. Verás que al modificar los valores de transformación, After Effects crea esos keyframes y además dibuja una trayectoria en la ventana de composición. Gracias a eso podemos visualizar el recorrido de la animación de un punto a otro. Es una forma muy cómoda de trabajar, pero hay algo importante que no debes olvidar. Cada vez que muevas una capa, el programa creará un keyframe exactamente donde esté el cabezal de reproducción. Si estás situado sobre un keyframe existente y modificas la capa, After Effects no crea uno nuevo, sino que modifica el que ya estaba ahí. También podemos seleccionar varios keyframes y mover toda la animación al mismo tiempo para ajustar su timing más fácilmente si estamos encima de un keyframe determinado. Ahora, ojo con esto.
Si desactivas el cronómetro pensando que solo vas a detener la animación, After Effects hará algo diferente, eliminará todos los keyframes de esa propiedad, y la mayoría de veces eso no es lo que queremos. Además, estas flechas y este rombo nos sirven para navegar entre keyframes. La flecha izquierda te lleva al keyframe anterior y la derecha al siguiente. El rombo permite agregar o eliminar un keyframe en la posición actual del cabezal, y si quieres borrar varios keyframes simplemente puedes seleccionarlos haciendo clic y arrastrando y luego eliminarlos con retroceso o suprimir. En el caso de que quieran animar varias capas al mismo tiempo, por ejemplo, hacer que todos los objetos aparezcan hacia el centro, no tendría sentido hacerlo uno por uno, sería bastante incómodo ir capa por capa abriendo las transformaciones y activando la posición manualmente. Para eso After Effects tiene muchos atajos de teclado que nos permiten mostrar rápidamente las propiedades que necesitamos. Por ejemplo, si queremos ver la propiedad de posición de una o varias capas, simplemente presionamos la tecla P, automáticamente aparecerá la posición en el timeline. Lo mismo ocurre con otras propiedades, T para opacidad, R para rotación, S para escala y A para punto de anclaje. Y una de las más útiles es la U, que muestra únicamente las propiedades que ya tienen animación. Por ejemplo, si una capa tiene keyframe en posición y rotación, al pulsar U veremos solamente esas propiedades animadas. Verás que After Effects tiene muchísimos atajos y en los recursos te dejaré una lista con los más utilizados. Te recomiendo mucho empezar a memorizarlos desde ahora porque es un programa donde trabajar sin atajos termina siendo bastante incómodo. De hecho, algunos, especialmente los que muestran propiedades en el timeline, prácticamente se vuelven indispensables en el flujo de trabajo diario. Borraremos todos los keyframes porque ahora necesitamos animar varias capas al mismo tiempo. Voy a seleccionar la primera capa y luego, manteniendo Shift, seleccionaré la última. Verás que también seleccioné el background por accidente, pero podemos quitarlo fácilmente manteniendo control y haciendo clic sobre esa capa. Ahora, para animar la posición de todas las capas seleccionadas, presionamos la tecla P. Automáticamente aparecerá las propiedades de posición en todas ellas. Imaginemos que quiero que en este punto del timelapse, por ejemplo, en el fotograma 20, todas las piezas ya estén en su posición final. Si activo el cronómetro en una de las capas, After Effects colocará keyframe en todas las seleccionadas al mismo tiempo. Y aquí es donde se vuelve realmente útil, porque ahora solo tengo que regresar al inicio de la animación y mover cada capa a su posición inicial. Verás que al mover el planeta solo se desplaza esa capa y no la textura ni el track matte. Eso pasa porque el track matte está emparentado y la textura quiero mantenerla en esa posición. Algunas capas incluso quedarán fuera del encuadre, pero After Effects se irá mostrando sus cajas delimitadoras para que podamos ubicarlas fácilmente. Aunque en otros programas de diseño no sea tan común, en After Effects es completamente normal trabajar con elementos fuera de pantalla. Si ahora reproducimos la animación con la barra espaciadora, veremos cómo todas las capas hacen ese movimiento de entrada automáticamente. Perfecto, ahora haremos lo mismo para el movimiento de un lado hacia el otro. Solo avanzaremos unos fotogramas más y colocaremos las capas en la nueva posición que queremos para la animación. Estas capas del marco ya no las vamos a animar, pero estos elementos sí, y el texto también se quedará estático. De momento ya tenemos esta animación base. Si movemos las capas hacia el otro lado, notarás que la trayectoria nos sirve como referencia para ver dónde estuvo la capa anteriormente. Incluso podemos ver los keyframes directamente sobre el recorrido, lo que hace mucho más fácil ajustar el movimiento. Por ejemplo, puedo hacer que esta capa se mueva un poco más a la derecha respecto a la posición donde había quedado antes. Ahora, si también quisiera animar la rotación, puedo mostrar esa propiedad usando Shift R. Es importante hacerlo con Shift porque si solo presionamos R, ocultaremos la posición y no queremos eso, necesitamos ver ambas propiedades al mismo tiempo. Una vez que la rotación ya tiene keyframes, aunque ocultemos las propiedades, podemos usar la tecla U, que probablemente sea uno de los atajos más útiles de After Effects, para mostrar automáticamente todas las propiedades animadas de la capa. Ajustaremos un poco la rotación y
si reproducimos la animación, veremos que ahora combina movimiento y giro al mismo tiempo. Ya casi lo tenemos listo, pero antes vamos a hacer algo muy importante para que la animación se vea mucho más natural. Seleccionaremos todos los keyframes haciendo clic derecho sobre uno de ellos y vamos a asistente de fotograma clave, aceleración y desaceleración suave. También puedes usar el atajo F9, que es muchísimo más rápido. Lo que hace el F9 es aplicar aceleración y desaceleración a los keyframes. En vez de que el movimiento empiece y termine de golpe, la velocidad cambia de forma más fluida y natural. Técnicamente, esto modifica la interpolación temporal de la animación. En lugar de mantener una velocidad constante, el movimiento acelera al inicio, mantiene velocidad y luego desacelera al final. Es muy parecido a cómo se mueve algo en la vida real. Por ejemplo, un auto no pasa de 0 a 100 instantáneamente. Primero acelera y luego frena suavemente. Por eso el F9 es tan importante en After Effects. Evita que las animaciones se vean robóticas o mecánicas. Y durante gran parte del curso probablemente me escucharás decir simplemente hazle un F9, justamente para que te acostumbres al atajo y al flujo de trabajo profesional. Vamos a aplicar el Easy Ease a todos nuestros keyframes. Notarás que dejan de verse como rombos y ahora tienen una forma similar a un reloj de arena. Apenas reproduzcas la animación, vas a notar una gran diferencia comparado con la versión anterior. El movimiento ahora se siente mucho más suave y natural. Lo último que hacía nuestra referencia era mostrar los objetos uno por uno, así que vamos a hacer lo mismo. Primero seleccionaremos todas las capas y presionaremos U para ocultar las propiedades animadas y tener el timeline más limpio y cómodo para trabajar. Ahora simplemente iremos moviendo cada capa en el tiempo para decidir cuándo queremos que aparezca. Solo hacemos clic y arrastramos la capa dentro del timeline. Algo importante es que cuando muevas una capa, todos sus keyframes se desplazan junto con ella, así que iremos acomodando cada elemento poco a poco para evitar que aparezcan todos al mismo tiempo. Recuerda que el planeta, su duplicado y la textura deben moverse juntos, así que desplazaremos esas tres capas al mismo tiempo. Cuando trabajes moviendo capas en el timeline, presta mucha atención al nivel de zoom. Si estás muy alejado, podrías mover una capa muchísimo más de lo que querías sin darte cuenta. Para controlar eso, puedes usar la ventana de información. Ahí After Effects te muestra cuánto estás desplazando la capa, además de su duración, el punto de entrada y el de salida. Esto ayuda bastante para tener precisión al ajustar tiempos. Seguimos acomodando las capas donde queremos que empiecen. Reproducimos la animación y listo, ya tenemos terminada nuestra primera animación. Además recuerda que After Effects solo exportará lo que esté dentro del área de trabajo. Podemos ajustarla manualmente o usar los atajos B para definir el inicio y N para definir el final. Y con eso terminamos nuestra primera animación. Ahora solo nos queda exportarla. Y para terminar solo nos queda hacer el render. Básicamente renderizar es el proceso de generar un video final a partir de nuestra composición en After Effects. Tenemos dos formas principales de hacerlo. La primera es directamente desde el After Effects, entrando a composición, añadir a la cola de procesamiento. Al hacerlo se abrirá un panel junto al timeline donde aparecerá nuestra composición lista para exportarse. Si añadimos más composiciones, se irán colocando una debajo de otra para renderizarlas en orden, y si alguna sobra, simplemente podemos eliminarla con retroceso o suprimir. Dentro de la cola de procesamiento veremos varias opciones. La mayoría de veces la configuración de procesamiento se deja en configuración óptima, ya que suele funcionar perfectamente para exportar nuestros videos. Luego tenemos el módulo de salida, donde elegimos el formato de exportación. Aunque las opciones aquí son más limitadas, formatos como H.264 funcionan muy bien para redes sociales. También podemos definir el nombre del archivo y la ubicación donde se guardará. Una vez configurado todo, simplemente hacemos clic en procesar. La otra opción, y probablemente la más utilizada, es enviar el proyecto a Adobe Media Encoder. Adobe Media Encoder funciona como un centro de exportación en conversión de archivos para programas como After Effects y Premiere. Su principal ventaja es que permite renderizar sin bloquear el programa principal. Esto significa que mientras Media Encoder exporta el video, nosotros podemos seguir trabajando y animando en After Effects, algo que no ocurre con la cola de procesamiento tradicional. Además, ofrece muchas más opciones de exportación, diferentes formatos, resoluciones y configuraciones de compresión. Incluso puedes dejar varios videos en cola y permitir
hacer que todo se exporte automáticamente. En términos simples, Media Encoder sirve para exportar, convertir y comprimir videos de una manera mucho más eficiente. Y personalmente creo que una de las mejores cosas de Media Encoder es que separa el trabajo creativo del proceso pesado de exportación. En Motion Graphic esto cambia muchísimo el flujo de trabajo, sobre todo cuando trabajas con renders largos o múltiples versiones para redes sociales. Y listo, a pesar de haber visto solo las bases de After Effects, ya pudimos crear un proyecto bastante completo. En la próxima lección veremos más a fondo cómo trabajar con capas dentro de After Effects. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas la siguiente lección.